Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos. Vamos a compartir un tema más dentro de nuestro curso del mes de septiembre, el mes de la Biblia. Estamos hablando de ciertos relatos y personajes que son un poquito curiosos, por no decir incómodos, ¿verdad? Algunos momentos que podríamos pensar que, híjole, nos llevan a pensar que Jesús era un poco enojón, por ejemplo, cuando hablábamos de la expulsión de los vendedores del templo, ¿verdad? O en este caso también vamos a ver que encontramos a un Jesús muy diferente al que siempre hemos escuchado. De hecho, por eso es que este texto se convierte, este relato, en uno de los, insisto, más incómodos. Así que vamos a darle, muchachos, vamos a darle, digamos juntos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llénanos con de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues vamos a ver. El tema del día de hoy es el de la maldición de la higuera. Híjole, hay mucho que decir, pero si me permiten, estamos en este momento ante uno de los textos que más van a requerir de nuestra labor de interpretación, ¿sí? Y no me refiero únicamente a que como se trata de un tema pues difícil, pues tengamos que superinterpretarlo para, a lo mejor dirían algunos, para dejar bien parado a Jesús. No, no, no. Vamos a ver que es un texto que al final tiene un gran mensaje, un mensaje muy, muy interesante, que nos va a invitar también a algo en particular a nosotros, que ya sabemos, no se escribió para nosotros, tiene su propia intención, su propia finalidad, pero que al final de cuentas, pues sí tenemos como que algo que ver entre todo esto, ¿no? Y bueno, es el texto de la maldición de la higuera, también conocido como el texto de la higuera estéril. Y vamos a ver porque este texto, desde el principio, cuando se leía, por así decirlo, cuando se encontraban ante ese texto, los primeros cristianos ya decían, bueno, pero ¿qué significa? Porque es como muy raro, como muy duro. Ahorita vamos a ver directamente de la Biblia el relato, pero se encontraban ante un texto, la verdad, bastante curioso. Veían que, por ejemplo, dice Raymond Brown, y lo retoma Ariel Álvarez Valdés, es lo que pareciera ser, a ver, lo digo así, pero pues evidentemente hay que replantear la palabra, pero que dicen algunos que es como un milagro, por así decirlo, porque aconteció algo muy increíble, la higuera se secó, ¿verdad? ¿Se acuerdan del texto un poquito? Pero ahorita lo vamos a leer. Pero parecía un milagro destructivo, es decir, como contrario a lo que siempre vamos pensando, ¿no? Este milagro, y aquí hay una pauta para poder interpretarlo, corresponde al único milagro que hace Jesús en torno a Jerusalén. Y este milagro, por así llamar, estoy llamándole milagro, ya me tomo el atrevimiento, pero pues vamos a ver si lo es o no lo es. Y este milagro, al final de cuentas, tarda bastante en hacerse cumplir, en verse realizado. Vamos entonces a ver el texto en primer lugar para que podamos de una vez ir abordándolo y poco a poco entender a qué se refiere. Poco a poco, ¿eh? Bueno, vamos por partes. El texto lo encontramos en el capítulo 11 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11. Y lo voy a dividir en dos partes porque entre el primer momento y el segundo hay un relato que ahorita vamos a ver cuál es, pero vamos por partes. Dice así este texto. Repito, Marcos capítulo 11. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella, no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo, que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Eso fue un día, ¿eh?
Continuamos, estos son los primeros versículos 12 al 14 del capítulo 11. Y continúa el versículo 20. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera, que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió: Tened fe en Dios. Yo os aseguro que quien diga a este monte: Quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis de pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. Amén. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío, repito, este relato es definitivamente muy difícil de leer, porque tenemos varias problemáticas. Yo creo que la más fuerte de todas es que nos encontramos frente a un Jesús como caprichoso, ¿verdad? Si nos damos cuenta, dice, bueno, sintió hambre y fue a buscar higos en esta higuera, pero no era tiempo de higos. Entonces dice uno, ¿por qué se enoja? Si no es tiempo de higos, ¿verdad? Se enojó y entonces no solamente se enojó, sino que maldijo la higuera. Que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y no solamente eso, sino que al otro día, cuando van otra vez pasando frente a esta higuera, Pedro voltea, la ve y se asombra porque la maldición de Jesús, según lo que estamos leyendo en primera instancia, ha hecho que esa higuera se seque hasta la raíz. Ese Jesús es desconocido para nosotros. Un Jesús que es muy paciente, un Jesús que siempre tiene una palabra de comprensión, de bondad, de ternura, cuando es necesario también de exhortación a un cambio de vida, pero como que no vemos a un Jesús que, repito, sea como hasta caprichoso, un Jesús que pareciera que no entiende lo mínimo básico, ¿no?, de esa situación. Cuando se escribió este texto, si ustedes recuerdan, y aquí empezamos con las herramientas de interpretación, si ustedes recuerdan, este texto se escribió aproximadamente en el año 60, en los años 60. ¿Por qué lo sabemos? Porque pertenece al Evangelio de Marcos. Y el Evangelio de Marcos fue el primer escrito evangélico que se puso por escrito justamente en los años 60. Muy bien. Pero se da uno cuenta que desde el principio ya presentaba muchas dificultades. Hay otros textos, debo decirles para que no pensemos que es el único, hay otros textos que también presentaban dificultades. El caso más paradigmático en el sentido de que un texto que originalmente tenía una intención y que no se entendió tan rápido y tuvo que ser como transformado, pues es el relato del bautismo. Porque el Evangelio de Marcos, primero en escribir, pues menciona que Jesús fue bautizado por Juan y ya no tiene más inconveniente. Sin embargo, el Evangelio de Mateo, por otra parte, sí tuvo inconveniente y tiene que hacerle cierta reestructuración literaria. Si ustedes recuerdan un poquito el Evangelio de Mateo en el relato del bautismo, allí dice justamente que Juan le dijo a Jesús: mira, soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Y entonces Jesús responde: pues deja, que es para que cumplamos con toda ley. ¿Cómo que da entonces Mateo una respuesta a las inquietudes que las primeras comunidades tenían? Ojo, esta es un permiso, una licencia, como decimos a veces, es una licencia literaria, no histórica. Insisto, si ustedes leen el texto del bautismo, según San Marcos, se bautizó y ya, no hay más. Pero como ese acontecimiento causó mucha ámpula, entonces Mateo, que escribe después de Marcos, su evangelio, claro, tiene que recomponerle un poquito. ¿Y cómo le compone? Diciendo que efectivamente Jesús no necesitaba ser bautizado. Pero como aún así
la gente, las comunidades seguían todavía un poquito pensando que era Juan más importante que Jesús, porque Juan había bautizado a Jesús. Entonces Lucas viene allá en los 80s, Marcos en los 60s, Mateo en los 70s, Lucas en los 80s, viene y dice que sí, que Jesús fue bautizado, pero que no lo bautizó Juan, el Bautista, sino alguien más, porque Juan estaba en la cárcel. Entonces, ahí vemos cómo Lucas también intenta componer el texto, el relato original del bautismo, pero aún así hubo problemas hasta que llega San Juan el Evangelista, años 90, y entonces hace algo que a muchos les desconcierta demasiado. ¿Qué es lo que hace? Suprime el relato del bautismo. Con este ejemplo que estoy diciendo, lo que quiero compartir es que los evangelistas sí tienen un mensaje que decirnos, pero cuando comparten ese mensaje depende de sus comunidades también si van tomándose estas que he llamado licencias literarias para hacer algún cierto acomodo. Insisto, si se dan cuenta aquí he omitido con toda la intención los versículos 15 al 19 porque contienen otro relato que ahorita vamos a retomar. Pero entonces nos damos cuenta de que se tardó 2 días Jesús en este relato. En el primer día es cuando busca higos y demás, y en el segundo día es cuando se dan cuenta de que estaba seca. Ok, hasta ahí no hay más. Pero repito, los primeros cristianos tuvieron muchos problemas con este relato. Y entonces Mateo lo que hace es transformar el relato, literariamente hablando. Fíjense nada más, si tienen a su mano la Biblia, si no, pues obviamente en el video que esté grabado en el canal, pueden ponerle pausa cuando diga la cita, que es Mateo capítulo 21, versículos 18 al 22. Lo voy a leer. Dice, al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo, que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo ha quedado de repente seca la higuera? Jesús le respondió, os aseguro que si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo de la higuera, sino que incluso si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así sucederá. Y todo cuanto pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Amén. Vean qué texto, cómo ya, Mateo ya le hizo varios cambios, Mateo ya le hizo varios cambios. Uno de los primeros que hace es que ya Mateo no dice que no era tiempo de higos. ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan que Marcos decía, y es que no era tiempo de higos? Lo cual hacía que la actitud que tomó Jesús fuera todavía más caprichosa, ¿no? ¿Por qué quiere higos si no es tiempo de higos? Bueno, Mateo, que intenta suavizar el relato y darle otra intención, por así decirlo, le quita esa afirmación. Entonces, ahora sí, fíjate nada más, para unos, ojo, para unos, la culpa la tenía Jesús en Marcos por buscar higos cuando no era tiempo de higos. Pero para Mateo, la culpa no la tiene Jesús porque no dice que no era tiempo de higos. Entonces la culpa, ¿quién la tiene? La higuera. ¿Ven cómo Mateo le cambia ahí la razón principal? Bueno, ¿qué otra? Que cambia la maldición. Mientras que aquí en Marcos le dice que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Pues dirán los que estaban ahí cerca, ¿y nosotros qué culpa? ¿Verdad? Porque parece que la maldición va contra ellos, que nadie coma fruto de ti. Entonces parece que es como una maldición para ellos. En cambio, con Mateo cambia el tono de la maldición porque dice que nunca jamás brote fruto de ti. Ah, como que el peso de la maldición ahora ya recae una vez más en la higuera. La culpa por no tener higos es de la higuera, la maldición es sobre la higuera. Muy bien. ¿Qué otro cambio? Uno muy importante. Aquí en Marcos, el que la higuera se seque requiere de un día completo, ¿verdad? Primero se da la maldición, ellos siguen adelante y al otro día ven que la higuera estaba seca. Pero Mateo, es que
para ustedes y para mí puede no tener mucho inconveniente, pero para la comunidad de Mateo eso era un gran problema, porque la palabra de Jesús tardaba en cumplirse. ¿Sí? Jesús, al decir al maldecir la higuera y que pase un día para que se cumpla la maldición, entonces, híjole, no le da a Jesús una buena fama, sino que decían, este Jesús, mira, maldice, pero tarda un día en cumplir su palabra. En cambio, Mateo dice, no, permíteme tantito. Dice que al momento se secó la higuera, ¿verdad? Entonces ya la palabra de Jesús tiene una respuesta inmediata. Porque recordamos que Marcos trata a un Jesús de un tipo hasta más humanizado, por así decirlo, ¿no? En cambio, Mateo trata a un Jesús mucho más divinizado, más mesiánico, y por tanto necesita que la presencia de Jesús en Mateo sea así, sin ningún inconveniente. Y una cosa más, muy interesante, muy sencilla, que dice Marcos que la higuera se secó desde la raíz, ¿verdad? Estaba seca hasta la raíz. En cambio, Mateo no lo dice. Sabemos que en los detalles está la intención de la escritura, así que poco a poco vamos a ir tratando de comprender qué nos quiere decir este texto, muy interesante. Ya ahorita vimos que, primero, Marcos presenta un texto un tanto difícil de interpretar, ¿cierto? Mateo intenta corregir ciertos puntos, pero aún así queda medio difícil. Nos tenemos que preguntar, ¿y Lucas qué hizo? Dicen los estudiosos, y es una mirada doble, van a ver por qué. Dicen los estudiosos que Lucas se encontró con este relato y lo halló tan difícil que no lo puso. ¿Para qué se mete en problemas Lucas? ¿Para qué intenta poner un relato que ni él, a lo mejor, porque Lucas tiene influencia griega, que a lo mejor ni él entendía? Entonces Lucas tranquilamente dice, pues no lo pongo. Pero ¿no hizo nada Lucas? Lo que pasa es que con lo que le voy a decir vamos a ir comprendiendo un poquito más ante lo que nos encontramos. Lo que pasa es que Lucas nos regala cierta información y esta información nos va a ayudar mucho. Pero antes de que les diga qué tipo de información es, tenemos que decir que hay ciertas cosas que nos ponen, si estaba difícil el relato por lo que pasó, hay cosas que nos van a dificultar más la interpretación. Y aquí me permito seguir un poquito a Ariel Álvarez Valdés, que nos propone 3 puntos para tomar en cuenta ante esta situación. En primer lugar, dice que Jesús, y lo vemos aquí con Marcos, en el versículo 2 del capítulo 11, al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre. Eso, que pareciera cualquier cosa, una de dos. O es una gran dificultad cronológica, cultural, o es una herramienta de interpretación. Lo digo otra vez. O es una gran dificultad cronológica y cultural, o es una herramienta de interpretación. ¿Por qué? Porque recordamos que Jesús tenía amigos en Betania, ¿verdad? De entrada recordamos a las hermanas Marta y María, ¿se acuerdan? Y bueno, para quien asiste los sábados, tuvimos también un tema de la resurrección de Lázaro, muy buen tema creo yo, no porque yo lo haya dado, sino por la información que se compartió allí, ¿verdad? Entonces, un tema muy interesante. De momento lo que decía es que entonces Jesús tenía conocidos allí en Betania a Marta, María y su hermano Lázaro. Bueno, y venían de Betania, era de mañanita. Cuando Jesús va saliendo de Betania, no solamente porque va saliendo de casa de sus amigos o de cerca de casa de sus amigos, sino porque en el oriente
una de las cosas que más se acostumbran es la hospitalidad. Yo me imagino, quizá alguno pueda seguir este ejemplo, yo imagino que muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de una fiesta patronal en algún rancho. ¿Qué es lo que pasa en la fiesta patronal de algún rancho? Tú vas y casa a la que llegas, casa que te invitan a comer. Oye, pero es que yo no conozco a nadie. No te preocupes, te ven y te invitan, aunque nadie te conozca. Entonces, esa forma que nosotros vivimos en estas fiestas patronales de los ranchos, vaya, también es lo mismo que se vive en Oriente, pero de manera constante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que sería muy raro que Jesús salga de Betania con hambre. Uno, por la pura cultura. Pero dos, porque tenía amistades allí de todas maneras. No iban a dejar que se fuera de Betania sin comer o comiendo poquito. Entonces, repito, o es una problemática cronológica porque era de mañana y tenía que haber desayunado ya que le iban a dar de comer. Cultural también podría ser la problemática porque en Oriente pues obviamente no se despiden sin comer, o quizá estemos ante una herramienta de interpretación. Ustedes van a ir decidiendo si nos conviene más pensar que es una problemática, una aporía, o es una herramienta de interpretación. Segundo, que dice que si ustedes recuerdan, o si ponemos un poquito de atención, estamos en torno a la fiesta de la Pascua, ¿sí? En torno a la fiesta de la Pascua. Entonces, la segunda problemática es que Jesús sería intransigente, puesto que no era temporada de higos, ¿sí? Es otra problemática. Entonces, hay quien ha intentado, pues, salvar la actitud de Jesús al buscar higos, porque dicen que ante la presencia de Dios todos tienen que dar fruto y empiezan a decir así. Leí que algunos dicen que lo dijo Jesús, que quiso higos cuando no había porque era carpintero y él no sabía mucho de plantas, pero eso no tiene nada que ver. Además, Jesús sí sabía un poquito de plantas y todo esto, ¿no? Entonces, pareciera que Jesús como que, no sé, no nos deja espacio para interpretar directamente esto, ¿no? Así, no se entiende, vaya, a eso me refiero. No se entiende por qué Jesús fue tan intransigente de exigir higos cuando no era temporada de higos, ¿no? Y el tercero, que ya es evidente por lo que hemos dicho, es que esto se trató de una obra, por así decirlo, como milagrosa, decíamos, ¿no? Pero pues obviamente los milagros no eran para secar higueras, los milagros eran para acrecentar la fe de la gente, para poder ayudar a la gente, y esto pues ni una ni otra, ¿no? Entonces tenemos estas grandes cuestiones que, ya lo voy a decir con esta palabra para que veamos por dónde vamos, que si nosotros vemos este texto, escuchen cómo lo voy a decir, como un relato histórico, tendremos muchos problemas. Por lo tanto, al día de hoy, la mayoría de los biblistas propone que este no es un texto histórico. Punto número uno, tendremos que ver entonces, por una parte, ante qué nos encontramos. Pero punto número dos, si no es un texto histórico, aún así, entonces hay que ver qué significa, con mucha más razón, ¿verdad? Entonces vamos por partes. ¿Se acuerdan que había dejado a Lucas en pausa? Lo que pasa es que Lucas, dijimos, no cuenta este texto. Pero si vamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo número 13, en el versículo número 6, del 6 al 9, Lucas 13, del 6 al 9, viene una parábola. Y se llama parábola de la higuera estéril. Qué raro. Vamos a ver. Dice así: les dijo esta parábola. Un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella
y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar inútilmente el terreno? Pero él le respondió: Señor, déjala por este año todavía. Mientras tanto, cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante. Y si no lo da, la cortas. Amén. Leo rápidamente el texto, la nota al pie de la Biblia de Jerusalén, quinta edición. A ver, déjame decir la quinta, la cuarta. Cuarta edición. Que dice así. Dice: el episodio de la higuera que se secó, y menciona a Mateo, y aunque no lo menciona también es a Marcos, es un acto de severidad. Lucas ha preferido esta parábola de la paciencia. Porque sabemos que a Lucas no le gusta la violencia, ¿se acuerdan? Entonces Lucas siempre intenta como que quitar los momentos violentos, y dice que entonces Lucas propuso esta parábola. Qué chistoso, ¿no? Porque unos dirían, dado que Lucas es el tercer evangelista en escribir, algunos dirían, qué chistoso que Lucas, ante un relato histórico, escuchen cómo lo voy a decir, creó una parábola. Pues les tengo que decir que fue al revés. El relato que menciona Lucas de la parábola de la higuera estéril es más antiguo que los relatos de Marcos y Mateo. Alguien me puede decir, no entiendo cómo puede ser más antiguo si Lucas escribió mucho tiempo después, 20 años después que Marcos. Es que recuerden que en el origen hay un relato, y por ejemplo, se cuenta a 3 personas, pongámosle, ¿no? El mismo relato. Y una persona lo escribe de inmediato, pero antes de escribirlo le hizo modificaciones. Otra persona lo escribe con el tiempo, 10 años después, con más modificaciones. Pero la tercera persona no le había modificado nada. Lo contaba y lo contaba y lo contaba y lo contaba, y así estuvo 5, 10, 15, 20 años sin modificarle, hasta que después de 20 años lo escribe. Entonces, en la escritura es posterior, 20 años después que el primero que lo escribió, en la escritura. Pero en la originalidad es más apegado al origen el último, es decir, Lucas. Estamos entonces ante lo que los biblistas llaman parábola en acción. Parábola en acción. ¿Qué significa este nombre tan bonito? A mí me gusta mucho ese nombre. Desde que lo escuché, me gusta mucho. En los comentarios de la Nueva Biblia de Jerusalén, dice así. Ahorita, híjole, a ver si al final puedo decirles el nombre del autor. Como imprimí solamente una parte, no tengo el nombre del autor. Secundino, si no me equivoco, pero no me acuerdo del apellido en todo caso. A ver si al final puedo decirlo. Pero dice así, repito, son comentarios a la Nueva Biblia de Jerusalén. Es decir, es un libro. No son los comentarios al pie de la página de la Biblia de Jerusalén, sino es un libro que trae los comentarios. Y dice así: se trata de una parábola en acción en 2 tiempos. Ya vieron que aquí está primera parte, que son 3 versiculitos, hacemos una pausa de unos 6 versículos y luego otra vez. Se trata de una parábola en acción de 2 tiempos. Antes y después, y aquí viene otra pauta de interpretación, antes y después de la descalificación del templo. ¿Cuál descalificación del templo? Pues es que si vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 12 y siguientes, vemos que está primero la higuera estéril, y en el versículo 15, adivinen qué texto está: la expulsión de los vendedores del templo. Texto que ya analizamos en su momento, pero fíjense entonces, está, repito, la higuera con su esterilidad, después viene el templo
y luego viene otra vez la higuera. Dicen así, es una expresión muy coloquial, pero es un sándwich, ¿sí? Literariamente hablando, hay un sándwich. Está la parte de arriba, la parte de abajo y la parte del medio. Entonces, las partes extremas, arriba y abajo, hablan de la higuera. Yo les pregunto, en ese sentido, ¿qué es lo más importante del sándwich? Pues la parte del medio, ¿verdad? En ese sentido. Pero para esto, la parte del medio está resguardada por los dos extremos. Entonces, literariamente hablando, estos dos extremos sostienen, y ya estoy avanzando muchísimo, sostienen la parte del medio que es la expulsión de los vendedores del templo. Y vamos a ver en un momentito más, justamente, ¿no? Porque de verdad que cuando escuchamos esto, está buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Entonces, pues, nos encontramos no ante un texto histórico, porque ya vimos que tendría varias dificultades, sino ante lo que llamamos literalmente una parábola en acción. ¿Qué es una parábola en acción? Originalmente era un cuentito, una parábola, pero en algún momento alguien, en este caso Marcos, dijo, voy a contar esa parábola, pero no la voy a contar como si fuera un cuentito, sino la voy a contar como si realmente hubiera pasado. Entonces, mientras Lucas dice que había un dueño de una viña que había ido a buscar fruto y no encontró, y le dijo al que la cuidaba que la cortara, aquí no pasa eso. Aquí, ¿quién es el que va a ver la viña? Bueno, en ese caso la higuera, Jesús mismo, directamente Jesús, ¿no? Es el que va a buscar higos. Y entonces, pues obviamente tenemos que ver que cada una de las cosas que en un principio resultaban totalmente incoherentes, van a empezar a tener su explicación. Porque, vamos a ver, dice entonces, continúo con el comentario de la Biblia de Jerusalén, Marcos, perdón, antes. De hecho voy a releer lo que comenté primero. La parábola en acción en dos tiempos, antes y después de la descalificación del templo, dando así sentido a este hecho. Jesús maldice una higuera con muchas hojas pero sin frutos. Escuchen eso, es importantísimo. ¿Se acuerdan que tenía hojas? Muchas hojas, pero no tenía frutos. Van a ver. Marcos advierte que no era tiempo de ellos, por lo que la acción resulta paradójica y sorprendente. Con ello enseña Jesús que la lógica de Dios es diferente y mucho más profunda que la experimental, con la que no siempre coincide. Bueno, ya que tenemos entonces así como que unas primeras herramientas de interpretación, ¿qué puede significar esto? ¿Qué puede significar la higuera, la falta de higos y todo esto? Bueno, pues en primer lugar, que algunos que han querido interpretar este texto de manera literal, pues han pensado en que Marcos pretende mostrarnos a un Jesús muy humano, que tiene hambre, que se enoja, que maldice como cualquiera. Y uno diría, no es que sea incorrecta esa apreciación, que Jesús es humano, que se enojó, por supuesto, en algún momento, que sintió hambre, clarísimo, todo eso es verdad. Lo que hay que tomar en cuenta es si era el punto que quería mostrar San Marcos. ¿Sí? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, quiero contarles de mi boda con mi esposa, con Olivia, mi esposa, quiero contarles que ese día yo llevaba un traje de color claro, como beige, más o menos, y sigo hablándoles, ok, ustedes pueden decir, mira, hoy nos quiso hablar del traje de su boda. No, 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 lo mencioné, pero no es lo importante, porque de hecho yo dije que quiero hablarles de mi boda, ¿sí? Entonces, la boda es el punto importante y los demás son datos que nos ayudan a agarrar el punto importante. Entonces, que se diga que Jesús sintió hambre es un pretexto literario para decirnos por qué se acercó a la higuera, por qué buscaba higos. Ahora entiendo que no es una problemática cronológica ni cultural de que no le hubieran dado de comer cuando salió de Betania.
o que comió poquito porque tenía mucha vergüenza y dijo, mejor como poquito, total, ya vi una higuera, ahorita paso por unos higos. No, 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 no. Es una cuestión literaria porque de esta manera Marcos puede justificar que Jesús se acerque a la higuera buscando higos. ¿Cómo lo hace? Diciendo, sintió hambre. Con eso, no es que nos hable directamente de la humanidad de Jesús, sino que lo que intenta es decirnos a través de esa expresión que Jesús se va a acercar con justa razón a la higuera, buscando higos. Segundo, hay quien, ya lo comentaba un poquito antes, que hay quien ve en este relato, y fíjese que cuando estaba leyendo aquí a los autores que vamos manejando últimamente, me acordé que justamente hace tiempo en algunos retiros que compartíamos, decíamos esta expresión o decíamos esta interpretación, es que Jesús va a buscar frutos en tu vida. Tienes que estar preparado para cuando Jesús pase. Me acuerdo mucho que usábamos esa expresión. Para cuando Jesús pase buscando frutos en tu vida, tú debes tener frutos. No puedes así como justificarte que pues vas empezando en el camino del Señor, no puedes justificarte que has tenido problemáticas en tu vida, no puedes justificarte de ninguna manera. ¿Por qué? Porque si Jesús, sin ser tiempo de higos, le pidió higos a la higuera, pues mucho más a ti te va a pedir frutos de una vida cristiana. Esa es otra interpretación que se ha dado, pero aunque es muy bonita, no parece ser la que Marcos quería decir. ¿Cuál es? Pues es que hay que ver cuáles son, insisto, los puntos o detalles de interpretación. Pues resulta, dijimos, que está en torno al templo, ¿verdad? Pero si te acuerdas, te dije hace ratito que Mateo cuando lo describe, curiosamente lo junta, ¿verdad? Aquí Marcos lo hace en dos actos, pero Mateo no. Leímos el texto y Mateo junta. Entonces, mientras Marcos pone entre estos dos actos la expulsión de los vendedores del templo, Mateo lo cuenta un poquito antes. Pero curiosamente, después de que dice, y todo cuanto pidáis con fe en oración lo recibiréis, continúa Mateo diciendo, después de la perícopa de la higuera, llegó al templo. Y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Otra vez el templo. El templo por aquí, el templo por allá, el templo por acullá. Entonces como que ya estoy viendo hacia dónde se encamina este relato. Resulta que si nosotros hacemos un pequeñísimo análisis, dice por ejemplo Raymond Brown, que si nosotros vemos textos como Jeremías 8:13, Oseas 9:10, Joel 1:7, pues resulta que estos textos y otros que menciona también Álvaro Valdés, como por ejemplo Jeremías 24:1, Isaías 28, Miqueas 7:1 o incluso el mismo Cantar de los Cantares 2:13, adivina con qué se ha asemejado la higuera: con el pueblo de Israel. La higuera es el pueblo de Israel, cuyo centro, cuya identidad estaba justamente en el templo de Jerusalén. Por eso es que está encerrando la expulsión de los vendedores del templo, porque la higuera, no la iglesia, la higuera simboliza el pueblo de Israel, que en el Antiguo Testamento se le había como que relacionado al pueblo con una higuera, y sobre todo porque la higuera, decía Flavio Josefo, que era el árbol más fecundo y que daba frutos casi todo el año y había una dulzura. Entonces, pues sí, pero ahí viene la otra cosa, ahí viene la otra cosa.
Recuerden que Jesús se enojó porque habían hecho del templo, en primer lugar, habían hecho una distinción o una división entre los judíos y los no judíos, para empezar. Pero además de eso, recordemos que los sacerdotes, los encargados del templo, habían hecho un caos total. Dicen algunos, tratando de interpretar, que por eso Juan Bautista, siendo hijo de sacerdote, se fue al desierto, porque vio tanta corrupción en los sacerdotes y en el templo que no quiso, pero para nada, ser relacionado con esa institución de Israel. Y entonces empezamos a entender un poquito. Y ahí si viene también después vamos a ver una aplicación bastante fuerte. ¿Se acuerdan que decíamos que había muchas hojas, pero no había higos? Pues eso habla de la apariencia fastuosa del templo, en el cual los sacerdotes hacían ritos y esto y aquello, todo muy bonito, pero todo era pura apariencia, puras hojas, porque cuando buscabas frutos en medio de ellos, no había frutos. Entonces, viene la tercera cuestión. Ya vimos lo del hambre, ya vimos lo de la higuera, que tiene que ver con Israel y con el templo. Pero viene otra cosa, que dice, y esto no lo dicen los que leí, no lo dicen directamente, esto mínima aportación de su servidor, mínima, pequeñísima. Resulta que en el original, bueno, los traductores mencionan, esto sí lo mencionan ellos, que esta expresión, que nunca jamás coma nadie fruto de ti, la expresión original diría algo como nunca jamás nadie comerá fruto de ti hasta el final. Es decir, que es como una expresión escatológica. Y entonces aquí viene el asunto. Recordemos que cuando Marcos escribe su evangelio, estaba ya por irse hacia abajo el Jerusalén con su templo. Entonces, puede ser que este texto sea como un pequeño añadido posterior, ya cuando el templo había caído, y si no, es cuando estaba a punto de caer, y por eso es que la afirmación sería, nadie va a comer de ti hasta el final. No se refería a la higuera, se refería a que nadie iba a volver a encontrar frutos en el templo de Jerusalén, primero porque estaba a punto de caer, pero segundo, porque en sintonía con un evangelio tan raro como es para los sinópticos, como es el de Juan, debemos recordar que el templo iba a desaparecer. ¿Se acuerdan? También en torno a la expulsión de los vendedores del templo, también dice ahí Jesús, tiren, destruyan ese templo y yo lo levantaré en 3 días. Porque estaba diciendo, estaba anticipándose a la ruina, a la destrucción del templo, y estaba anticipando que ya no iba a ser a través de ese templo el encuentro con Dios, sino que iba a ser diferente la situación, ¿sí? Entonces, eso es con respecto a la supuesta maldición. No sería una maldición, sino que sería algo como una anticipación. Voy a decirlo así, pero no quisiera confundir, como una profecía. ¿Sí? De ahí pues entonces vamos entendiendo por qué. Porque es que Jesús siempre está hablando en contra de los sacerdotes y de los escribas, reprochándoles todo, pues porque por ellos el templo, las instituciones ya no daban frutos. El relato entonces de la higuera estéril no se trataría pues de un relato, de un texto en el cual Jesús se viera como un intransigente, caprichoso, que de repente quiere higos cuando no hay. No. Se trataría de
una descripción de lo que ya estaba pasando. Dice, una vez más, el comentario de la Biblia de Jerusalén, dice, la higuera es una imagen de Israel, pueblo que tenía que vigilar y dar frutos en el tiempo de la visita de Dios. Ha llegado esta visita de una forma inesperada y no ofrece frutos. Dios juez es libre para visitar a su pueblo y pedir los frutos en el momento que Él determine. Ahora lo hace por Jesús, que es su enviado. Fíjense qué impresionante, porque, repito, insisto, ¿no? Cuando lo contó Marcos, era difícil. Lo retoma Mateo e intenta como que suavizar un poquito, y decíamos, Lucas ni se atreve a ponerlo como tal, porque presentaba mucha problemática, porque lo veían, no entendían esa parte de la literalidad y la literariedad. Entonces, les costaba mucho entender a un Jesús así. Pero es que no se trataba de eso. No se trataba de la intransigencia de Jesús. Se trataba de que ya las instituciones, por fuera la pura apariencia, las hojas, pero por dentro esterilidad. Por eso dice San Marcos que se había secado desde la raíz. Se hace la indicación de que sería muy difícil ver que estaba seca desde la raíz, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la raíz está bajo tierra. Y dice que iban pasando y que vieron que estaba seca esa raíz. ¿Cómo supieron eso? Pues obviamente que es otro dato que no podemos así como proponer o verificar en 5 segundos, sino que se trata de un dato simbólico. Y esto es también muy fuerte. Quiere decir que esa institución ya no se va a levantar. Si estuviera seca, nada más por arriba, pero la raíz fuerte, entonces esa raíz podría volver a ser un tronco, por así decirlo, y podría salir adelante. Pienso, por ejemplo, ¿no? Me gustan las plantitas y demás, y hay una plantita que debemos conocer que llamamos pata de elefante. Pues a esta y a otras, a veces lo que se le hace es, se le decapita, se le corta la cabeza, pero como el bulbo está vivo, la raíz está ahí en el bulbo, con las raíces están vivas, pues le salen otras cabecitas a la pata de elefante. Entonces, algo así hubiese podido pasar con la higuera, pero al afirmar que ya estaba seca desde la raíz, lo que estaba afirmando es que ya nunca más iba a volver a dar fruto. Por tanto, lo que Jesús está diciendo es, quiten todo esto, que ahora viene una nueva forma de relacionarnos con Dios. Y aquí viene para nosotros la aplicación, porque en primer lugar, nosotros tenemos una institución, por así decirlo, ¿no? En esta institución está presente la Iglesia de Cristo, pero no deja de ser una institución en cierto modo. A ver. Está la Iglesia que Cristo ha fundado, la que sostiene el Señor, la que tiene el Espíritu Santo, pero nosotros hemos adecuado esta Iglesia a cierta institucionalidad. Bueno, pues puede ser que ciertas cosas institucionales deban ir cambiando, porque ya no estén dando fruto. No se preocupen, no sería la primera vez que pasa. Ya en otros momentos, nuestra iglesia ha tenido que transformar ciertas cosas para poder ser otra vez un lugar, una higuera que dé frutos. Quizá de los más recientes es justamente el Concilio Vaticano II, en el cual recordemos que había una forma de evangelizar que era muy sacramentalista previa al concilio, pero después del concilio se ha optado por hacer una evangelización que va más con el encuentro con Cristo. Por eso cuando veo que algunos de mis hermanos catequistas, predicadores, evangelizadores, siguen en esa línea un poquito de lo moralmente correcto, de lo antiguo, por así decirlo, de la repetición constante, hace falta que sople una vez más sobre ellos el aire del Espíritu para que les dé esa novedad que hace falta el día de hoy. Porque hay ciertas cosas que ya no van a dar más fruto, ya están secas de raíz, pero es necesario que nosotros volvamos la vista y digamos, hay que volver a dar fruto. ¿Por qué? Porque nuestra raíz, la raíz que Cristo nos dejó, esa nunca se va a secar, jamás se va a secar. Pero todavía más, y ya con esto concluimos, nosotros.
Porque a veces es muy fácil juzgar la institución, hablar de que la iglesia está mal, de que la jerarquía debería ser tal cosa, de que habría que cambiar esto, aquello y lo demás. Pero ¿y nosotros? Estamos esperando nada más que los demás hagan algo para actuar nosotros en consecuencia. Nos damos cuenta de que a veces, por comodidad, por dejadez, por ignorancia, por tantas cosas, no estamos dando fruto. Hay gente que lleva años en la iglesia y no ha dado, déjate de un higo, ni una uvita ha dado, chiquitita, ¿no? No ha dado ni la florecita de la cual va a salir el fruto. No hemos dado, muchos de nosotros en la iglesia no lo hemos hecho. Bendito es el Señor que hay muchos que sí. Y gracias a ellos seguimos evangelizando. Pero muchos de nosotros tenemos que replantearnos si es que estamos dando fruto o si estamos secos desde la raíz, como personas, como cristianos, como creyentes, pero sobre todo como evangelizadores, testigos de la gracia, de la novedad, de la misericordia y de la conversión que solamente en Cristo se puede vivir. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.